seguro, pues tú nunca me has fallado. Aunque camine a oscuras, tú estás a mi lado. Y ya no temo a nada, sé que estás aquí. Confío en ti, ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza. Me confunde mi pecado, mi tibieza. Eres amor, tan solo amor, confío en ti. Confío en ti, pues siendo Dios me tratas como a un buen amigo. Efesios capítulo 2. En el Antiguo Testamento, o en el Antiguo Egipto, no vamos a hablar en el Antiguo Testamento, sino en el Antiguo Egipto, según el comentarista, dice, en el Antiguo Egipto, los muertos tenían que compadecer ante el tribunal de Osiris. No sé si han escuchado ustedes todo eso, todas esas historias, ¿verdad? Y de hecho, en la película de Moisés, ahí se menciona mucho este Dios, para conocer lo que sería su vida futura, o sea, después de la muerte. Ese Dios, según la creencia de ellos, administraba justicia en una gran sala rodeada de muchos seres pues demoníacos, ya que 42 era el número de distrito en que estaba dividido el antiguo Egipto. Ante cada uno de ellos, el difunto debía declararse inocente de un pecado. Esos 42 pecados pueden ser resumidos en los siguientes, algunos, ¿verdad? Blasfemia, perjurio, asesinato, lujuria, robo, mentira, calumnia y falso testimonio, y muchos más, hermano. Los difuntos que pasaban con éxito la prueba del tribunal de Osiris tenían derecho a la felicidad eterna. Sin embargo, estaban amenazados por ciertos peligros de los cuales tenían que defenderse con algunas fábulas o algunos dichos encantados. Y para ayudar a estos muertos, estas fórmulas se agregaban en los sarcófagos y en las paredes de ellas. Algún tipo de palabras mágicas que ellos creían, ellos tenían su creencia así. Y una de ellas decía, largo de aquí, cocodrilo, ¿verdad? No te acerques a mí porque vivo por las palabras mágicas nacidas de la fuerza que me habita. ¿Cuántos saben, hermano, que por esto que hace y por muchas cosas que practica el ser humano, no vamos a poder ser salvos? Ni nos vamos a salvar, como lo creían estas gentes, ¿verdad? Que tenían que salvarse por medio de todos estos ritos que ellos creían, hermano. Nosotros somos salvos y vamos a resucitar por medio de la gracia de nuestro Dios, porque Él nos da vida. ¿Está conmigo? Amén. Él nos da vida y fuera de Él no hay vida. Lo que dice la palabra de Dios es el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, y mucho menos la vida eterna. Efesios capítulo 2, vaya conmigo ahí a esa escritura. En el versículo 4, ahí al 5, nos dice la palabra de Dios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que ayúdeme a orar. Padre, en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesucristo, te damos gracias por tu gran bondad, por tu gran misericordia, por tu gran amor con que nos amaste, Señor, para darnos vida. Te pedimos, Padre, que este mensaje, Señor, sea derramado en nuestros corazones en lo más profundo, Señor, y entender que por gracia somos salvos y no por nuestras fuerzas, ni por lo que hagamos, Padre. En el nombre de Jesús, usa mis palabras, usa mis pensamientos para hablar a tu pueblo, Padre mío, y solamente déjame expresar y hablar
lo que tú quieres hablarles, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Amén. Quiero predicarte el mensaje: por la gracia de Dios somos salvos. Por la gracia de Dios somos salvos. Dios tuvo amor y compasión para con nosotros. Aunque nosotros éramos pecadores, Él nos perdonó. Aún teniendo esa vida, Él derramó su misericordia, su perdón, y perdonó todas nuestras transgresiones. Todo lo que hacíamos en aquel tiempo, por amor, Dios las perdonó. Y no solo eso, sino que también, aparte de perdonarnos, nos dio una nueva vida. Porque nosotros estábamos vivos, pero muertos espiritualmente, muertos por dentro. Así a hoy, en nuestra generación, en este tiempo, hay mucha gente muerta por dentro por causa de sus delitos y pecados, pero la gente no lo entiende y no alcanza a comprender en la situación en la que ella se encuentra. Alguien dijo estas palabras: hay gente que nace muerta antes de morir. Y definitivamente usted y yo éramos una de esas personas. Amén. Que no alcanzamos a entender y a comprender que estábamos muertos y hundiéndonos en nuestros delitos y pecados. Pero damos gracias a Dios porque alguien nos predicó y nos alcanzó. Y ahora entendemos que por la gracia de Dios somos perdonados, somos justificados, somos santificados y somos salvados. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablarte en primer lugar. La gracia de Dios salva a la humanidad. A toda la humanidad. Él lo puede hacer. ¿Está conmigo? Amén. En el versículo 8 dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un don de Dios. Ahora, escúchame bien. La gracia que habla aquí viene del latín y dice gratia. Significa don de Dios, perdón o indulto concebido por el jefe de un estado. Y esto es lo que nuestro Dios hizo con nosotros. ¿Está conmigo? Es un don de Dios. Y la gracia, escúchame bien, que habla aquí, habla de la bondad de Dios, esa bondad inmerecida por la cual nos es dada la salvación. No la merecíamos y no la merecemos, pero aún Dios así nos la da. Nos da su gracia, nos da su perdón para ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero también describe la forma de operar del Espíritu Santo. Gracia es una fuerza tanto como favor, un favor inmerecido. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. La gracia es un favor que nosotros no merecíamos, que viene de parte de Dios hacia la humanidad, hacia la gente. Amén. Amén. En Romanos 3:23 nos habla, aleluya, de algo que la gente no entiende y que nosotros muchas veces no lo entendíamos. Y nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por su gracia. Aleluya. Ahora, de la que habla aquí es del griego y es de la misma raíz de chara y significa gozo, chayo, regocijarse. Causa regocijo. Es la palabra que designa la gracia de Dios al extenderse hasta el hombre pecador. Significa favor inmerecido, bendición a que no seas acreedor, un don gratuito. Un don gratuito.
Y de lo que habla aquí redención es liberación, rescate, salvación, libertad. Eso es lo que nuestro Dios nos dio. Y le quiere dar al ser humano, a todo el ser humano que habita en este planeta. Ahora, estuve buscando la palabra redención en el diccionario bíblico y encontré estos comentarios. Los israelitas llamaban redención al acto de vengar la sangre de un pariente. Al que lo hacía lo llamaban redentor. Pagar para que dejaran en libertad a uno que estaba vendido. Era también redimido o rescatar. La idea principal en la redención es soltar o liberar. El pecado tiene esclavizada a la humanidad y la salvación incluye liberarlo. En Cristo Jesús, Dios pagó el precio completo por la redención del ser humano, virtiendo su sangre en esa cruz. Eso es lo que nuestro Dios quiere hacer con el ser humano y lo que hizo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora quiero que vaya conmigo a Tito capítulo 2. Vaya conmigo a esa escritura. Tito capítulo 2. En los versículos 11 y 12 nos dice así la palabra de Dios. Enseñándonos que renunciemos a la impiedad, del 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La palabra de Dios aquí introduce las bases de una conducta apropiada, llevando una vida sana y teniendo una fe verdadera, y no llevando una vida descarriada, porque la gracia de Dios se manifiesta a todos los hombres para salvación, justificación y para un cambio de vida. Nosotros, hermanos, debemos llevar una vida totalmente diferente, llena de fe de verdad en Cristo Jesús, porque para eso se ha manifestado la gracia de Dios a la humanidad, para que cambiemos, aleluya, nuestras actitudes y para que la gente cambie su manera de actuar o su manera de vivir. Amén. Amén. Si llevamos una vida como la que llevábamos antes, entonces conoceremos que la gracia de Dios no se ha manifestado en nosotros, mis hermanos. Vivamos quietamente. Es un cambio, porque la gracia de Dios, eso es lo que hace. Trae salvación, trae redención, trae justificación, pero también trae un cambio de vida. Cuando la gracia de Dios se manifiesta en una persona, esa persona inmediatamente empieza a cambiar sus costumbres, empieza a cambiar sus hábitos, empieza a cambiar sus pensamientos, porque entiende que por gracia es salvo y que tiene que hacer cambios externos en su vida. ¿Lo entiende de esa manera? Amén. Quiero hablar cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando estábamos muertos. Así que cuando estábamos en el mundo, hacíamos y cometíamos infinidad de cosas que no agradaban a Dios, y cometíamos pecado tras pecado, y eso nos hacía estar muertos en vida. ¿Verdad? Gente en el mundo está muerta en vida y aún sigue añadiendo cosas
a su vida. Aún, escúchame bien lo que te voy a compartir. Aún dentro de nuestras iglesias o de las iglesias cristianas, hay gente que aún está muerta. ¿Sí? Porque conociendo la palabra de Dios, siguen practicando una y otra vez su estilo de vida, igual que en el mundo. Pero vienen a la iglesia, escuchan el mensaje, pero no lo llevan a cabo, no lo practican. Amén. Efesios 2, 1, 3 dice la palabra de Dios de esta manera. Vaya conmigo a esa escritura. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, aquí el apóstol Pablo está hablando del pasado. Éramos como ellos, éramos así, actuábamos como ellos, practicábamos lo que ellos practicaban, pero ahora ya no. Ahora tenemos que experimentar un cambio en nuestra vida. La gracia de Dios cambia los corazones, cambia los pensamientos y cambia las actitudes del ser humano. Pero hay hombres y mujeres dentro de las iglesias que aún no cambian, que aún odian, que aún mienten, que aún se involucran en chismes. Pues ahí lo hay. En el mundo los hay. Tienen malas actitudes, escúchame bien, tienen malas actitudes con su prójimo, quien quiera que sea. No respetan a su pastor, no respetan a sus hermanos en Cristo, no respetan a sus líderes, nada. Son malas actitudes. Lo practican dentro de las iglesias. Se pelean entre hermanos en Cristo, entre hermanas en Cristo. No se hablan. No se dicen buenos días. Dios te bendiga. Se odian a morir a veces. Aún siguen muertos. Ya no. Dice el apóstol, éramos como ellos. Y gente que me escucha, gente que me mira, Dios te llama a un cambio. Que seamos diferentes. No estamos hablando de una perfección, porque no hay perfecto en las iglesias. No hay un hombre perfecto, no hay un pastor perfecto, pero sí estamos hablando de un cambio externo, de un buen comportamiento, de unas buenas actitudes. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Ahora, cuando estábamos muertos, ¿verdad? No practicábamos nada de eso. Éramos pleitistas. Nos peleábamos con todo el mundo. Bueno, yo era así. Me peleaba con todo el mundo. Y si alguien me veía, les ¿qué me miras? ¿Verdad? Éramos así. Éramos groseros. Éramos blasfemos. Éramos pecadores. Y los más viles quizás. Pero Dios nos llamó a darnos vida. Amén. Estábamos muertos, pero Dios nos trajo a una vida nueva, a una vida diferente. El hombre no necesita de alguien
quizás que lo guíe, o un maestro que le enseñe. El hombre lo que más necesita, aleluya, es que le den la paz, que le resuciten. El hombre está muerto y lo que necesita es alguien capaz de resucitar su espíritu, y eso solamente lo puede hacer la gracia de Dios por medio de Cristo y su muerte en la cruz. Escucha, el modo y las actitudes de la sociedad son formados por el príncipe de la potestad del aire. Aquí nos está diciendo que seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu demoníaco que opera en los hijos de desobediencia o en el ser humano. Pero aquí está hablando de hijos, de gente que conoce el cristianismo, de gente que se congrega en las iglesias. Pero el espíritu demoníaco opera en sus vidas, en sus corazones, no el espíritu de Dios. Y tocan muchas veces, aleluya, en las alabanzas, en los grupos de alabanza, ahí están. Pero el espíritu demoníaco opera en sus corazones y no el espíritu de Dios. El modo y las actitudes de la sociedad son formados por el príncipe de la potestad del aire, un título para Satanás que tiene influencia sobre todas y cada una de las culturas y de las costumbres y de las religiones y de las tradiciones de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hermano, el príncipe de este mundo y el que lo mueve es el diablo, es Satanás, es el espíritu demoníaco. Pero por eso dice la escritura que Cristo vino ¿a qué? A deshacer las obras de las tinieblas. Y deshace las obras de las tinieblas en cada ser humano que recibe a Cristo en su corazón y lo reconoce como su Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero, hermano, esto es lo que nos dice nuestro texto. Dice, y Él os dio vida cuando estábamos perdidos, cuando ya no había esperanza. Aleluya, como dijo el hermano Julio, ni un centavo daban por mí, cuando no daban ni un peso por nosotros. Pero Dios, aleluya, dio su vida para darnos vida a nosotros. Cuando nosotros andábamos perdidos sin saber, sin conocer, sin querer nada de Dios, pero Él aún así nos dio vida. Y le quiere dar vida a todo el ser humano. Y dice aquí, éramos hijos de ira. El fin inevitable de los hijos de desobediencia es estar bajo la condenación de un Dios justamente airado, porque Él es justo. Cuando dicen amén. Amén. Porque cuando el ser humano no quiere hacer caso a su palabra, cuando alguien rechaza, aleluya, el sacrificio de Cristo, cuando alguien rechaza su palabra, aleluya, entonces por ende está en condenación. Y es justo nuestro Dios. Y no es que nuestro Dios sea malo, ¿verdad que no es malo? Porque si Él quiere salvar a todo el ser humano. Y finalmente, hermanos, si esta persona no se arrepiente, no pide perdón, aleluya, no se entrega a Cristo, entonces enfrentará un juicio justificado por haber violado fronteras conocidas de orden espiritual y moral. ¿Qué sucede cuando violas las leyes de tránsito? No, pues sí, no, hay que pagar la infracción o hay que dar una mordida, lo que se usa, ¿verdad? ¿Sí o no? O chocas, violas, te pasas el semáforo y no ves al otro y ya te llevaste una persona o ya te arrollaron etcétera, porque violaste una ley. ¿Qué sucede si violamos la ley de gravedad?
y te quieres sentir Superman y te avientas. ¿Qué sucede? Caes y te rompes un pie o caes de cabeza y se acabó el corrido ahí. Entonces, ¿por qué creemos que si violamos las leyes de Dios o los mandamientos o no nos entregamos a Cristo, no nos hacemos acreedores de una sanción? Ah, pero Dios es bueno, Dios es amor. Sí, pero no le agrada que practiquemos el pecado de sus hijos. Antes lo hacíamos, ahora ya no. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es inevitable. Cristianos desobedientes, hombres, mujeres que no son cristianos, que están en desobediencia, aleluya, enfrentarán tarde que temprano el juicio de Dios, porque han violado fronteras conocidas en el orden espiritual y moral. A lo mejor aquí se la llevan bien regla, no, pues no pasa nada, bien, me estoy divirtiendo, algo para acá, pero cuando partamos de este mundo, enfrentaremos el juicio de Dios. Un día lo enfrentaremos. Y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio esperanza de vida. ¿Cuántos dicen? Amén. Quiero que vaya a Gálatas. Gálatas capítulo 5. El apóstol está diciendo: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, al Israel de Dios, nosotros. Y aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Así que mi hermano, a los que anden conforme a la palabra de Dios, a los que anden conforme a lo estipulado, aleluya, paz y misericordia sea para ellos, al Israel de Dios. Usted y yo somos el Israel de Dios. Amén. La libertad puede degenerar libertinaje, pero el Espíritu Santo nos capacita para vencer los deseos de la carne cuando nos sometemos permanentemente a su poder y dominio. Dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. El Espíritu y la carne son dos polos opuestos el uno del otro. Es como cuando usted pone positivo y negativo, ¿verdad que sí? Usted pone negativo y positivo en la corriente, ¿y qué sucede? Hace un cortazo tremendo. ¿A poco no? Y hasta puede quemar toda la instalación y todos los aparatos que tenga conectado. ¿Por qué? Porque son dos polos opuestos que no se llevan, que no pueden estar juntos, tienen que ir así. Así es la carne y el Espíritu de Dios, el Espíritu que mora en nosotros, no pueden congeniar. No podemos, aleluya, tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo, practicando el pecado, aleluya, y venir aquí y como dicen allá, darnos golpes de pecho así. No, porque eso es lo que hacen en el mundo secular. En la iglesia tradicional, en la iglesia secular, eso es lo que hacen. Van, practican, roban, aleluya, cometen toda clase de pecados, se emborrachan, se drogan, aleluya, pero se meten ahí y empiezan ahí y salen otra vez y hacen lo mismo y llegan a la iglesia otra vez y salen y entran y salen y salen. No, no se puede. O eres carnal o eres espiritual. Ay, soy carnal, pero también soy espiritual. No se puede. Por eso dice, el espíritu y la carne son dos polos opuestos el uno del otro. Es un fiero constante combate dentro de nosotros los hijos de Dios, los cristianos, en el que no podemos vencer confiado en nuestra propia fuerza. No dejemos que los deseos de la carne nos lleven otra vez a la muerte espiritual. No dejemos, no permitamos. Y si ya la fallamos, oportunidad tenemos de arrepentirnos. ¿Está conmigo?
Y no para ser como los seculares. No, no, no. Si ya metimos la pata una vez, ok, y la metí, hijos, no. Perdóname, Señor, un arrepentimiento de corazón. Y no volver a practicar eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que hacíamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Quiero hablar. La gracia de Dios nos da vida. Definitivamente nos da vida. ¿Usted lo cree? Amén. Mire. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 2, del 4 al 5, nuestro texto. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, me encanta esta palabra, rico en misericordia, hermano. No se acaban sus misericordias de Dios. Las misericordias de Dios no se acaban. Por eso, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tenemos un lugar especial en Dios, porque Él nos lo dio. Tenemos ese lugar especial ya reservado para cada uno de nosotros. Dios te lo escogió, Dios te lo reservó. Con Cristo Jesús, solamente por medio de Él. No es por medio de alguien más, es por medio de Jesús. Amén. Él nos resucitó cuando estábamos muertos, cuando éramos ignorantes de su palabra. Cuando no teníamos sabiduría ni conocimiento de Él. Nuestra mente estaba vacía de Dios. Nuestro corazón estaba vacío de Dios. Nuestra mente estaba llena de pura maldad y nuestro corazón, no se diga, estaba lleno de maldad. Pero así aún nos resucitó y juntamente con Él, así mismo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hay algo especial. Hay un lugar celestial para cada uno de nosotros que estamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estas tres cosas, hermano, nos hizo sentar con Cristo Jesús. Encontramos tres nos. Estos tres nos señalan nuestra unión con Cristo Jesús en su resurrección, en su ascensión y en su papel actual a la diestra de Dios. Un lugar especial. Desde ese lugar de compañerismo, Él nos concede que participemos en las obras del poder de su reino. Estamos dentro de su reino y nos hizo partícipes de su reino, de sus bendiciones, de su protección, de su amor, de su misericordia y de todo lo que conlleva su reino celestial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso nos dio vida, nos resucitó. Amén. Cuando le pedimos perdón, cuando reconocimos que estábamos mal, que éramos pecadores, ¿verdad? Él nos resucitó. Cuando nos bautizamos, sepultamos al hombre malo, viejo, y resucitó un hombre nuevo por la gracia y misericordia de nuestro Dios. Amén. Así que, mi hermano, este mensaje debe ayudarnos a nosotros, hermano, para que permanezcamos en los caminos de Dios y que no permitamos, hermano, que la corriente de este mundo una vez nos atrape en la mente, en el corazón. No permitamos eso. Clamemos la sangre de Cristo, clamemos a Dios para que nos dé la fuerza, la fortaleza para seguir adelante en sus caminos, para seguir adelante alabando, glorificando a nuestro Dios. Amén. Esto es lo que dice la palabra de Dios en Efesios 2:8.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Sabes, hermano? Es un regalo que Dios nos ha dado a usted y a mí, y se lo quiere dar a la humanidad. Pero solamente ese don inmerecido lo reciben aquellos, aleluya, que lo aceptan. Ese regalo, aleluya, que lo aceptan. Cuando usted cumple años, ¿verdad? A veces llega su familiar y su amigo, su vecino. Oh, felicidades, te traje un regalito. ¿A poco no? Y usted le va a decir, no quiero ese regalo, llévatelo. ¿Verdad que no lo dice? Y si lo recibe. ¿Ah? No, pues, esos regalos sí. Pero este regalo que Dios le quiere dar a la gente, no lo recibe, no lo quiere. Mucha gente prefiere vivir allá en el mundo. Mucha gente prefiere, aleluya, seguir en el pecado. Y mucha gente que a veces entra a nuestras iglesias y escucha este mensaje, que pueden ser salvos, que pueden que pueden otro, que Cristo les puede ayudar, que Cristo, y están por un tiempo, pero después se retiran. La gracia de Dios nos da vida y le quiere dar vida a la humanidad. Le quiere dar vida a todo el ser humano que está muerto en sus delitos y pecados. Así como usted un día recibió la palabra de Dios por alguien que le compartió, por alguien que le predicó, así la gente necesita de alguien que le predique, que le comparta, para que sea salvo y sea sacado y resucitado de entre los muertos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Así que, mi hermano, yo te invito, aleluya, sigamos en los caminos de Dios, porque se pagó un alto precio por nuestra salvación. Un alto precio. Un alto precio se pagó por ti y por mí. Por la gracia de Dios somos salvos. Amén. No por obras, para que nadie se gloree. Amén. Por la gracia y misericordia de nuestro Dios. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor, porque tú te la mereces. Porque digno eres, Señor, de recibir la Padre en el nombre de Jesús. Bendito sea tu santo nombre. Gracias, Cristo, por tu amor y tu misericordia. Inclina tu rostro en reverencia a Dios y en respeto a tu hermano que está a tu lado, meditando por un momento en esto que acabas de escuchar. ¿Verdad? Aleluya. Mucha gente, escúchame bien, quiere encontrar la salvación, quiere encontrar la vida eterna, ¿verdad? Haciendo sus propias cosas, creyendo en otras cosas, ¿verdad? Poniendo su confianza en otro tipo de cosas que no es en Cristo Jesús, en otro nombre que no es en Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Así que, mi hermano, pero no sabemos que no como el antiguo Egipto, que creía en todas esas cosas, ¿verdad? Aleluya. Creían en tantísimas cosas, en otros dioses y en otros ritos. Y hoy la humanidad casi está igual, cree en otros dioses, cree en ritos religiosos, cree en satanismo, cree en la muerte, cree en muchas cosas. Pero si se pusieran a leer la palabra de Dios, entendieran que por la gracia de Dios, por la misericordia, por el amor de Dios, somos salvos. Y ellos pudieran ser salvos si entendieran lo que Cristo hizo en la cruz. Tú y yo estamos aquí por la gracia de Dios. No despreciemos esa gracia. No le demos la espalda a esa gracia inmerecida. Si
sino que sigamos poniendo nuestra fe y nuestra confianza en todo lo que Cristo vino a hacer. Y entendamos que solamente por medio de la gracia y la misericordia la gente alcanzará la salvación por el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque esa es la gracia. Ahí se mostró la gracia de Dios. Ahí se mostró el amor de Dios en el sacrificio de Cristo, en el derramamiento de su sangre en la cruz. Ahí se mostró la gracia de Dios hacia la humanidad, el amor de Dios hacia la humanidad. Y esa gracia y ese amor, tú y yo ya lo tenemos. No lo desechemos. Cambiemos nuestro estilo de vida. Sigamos adelante. No desmayemos. No practiquemos las cosas que a Dios no le agradan. Vamos a... Seguro, pues tú nunca me has fallado. Aunque camine a oscuras, tú estás a mi lado. Y ya no temo a nada, sé que estás aquí. Confío en ti. Ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza. Me confunde mi pecado, mi tibieza. Eres amor, tan solo amor, confío en ti. Confío en ti, pues siendo Dios me tratas como